buenas noches, soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Keichin estamos nuevamente en este espacio de información y análisis, Punto de Encuentro. Muy buenas noches, Ben. Muy buenas noches, Marielos. Es un gusto y un privilegio compartir los micrófonos y analizar los temas pues destacados del país. Además, quiero saludar a toda la audiencia de redes sociales que nos siguen y también hacerles la invitación y recordarles que ahora estamos también en podcast, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Claro que sí, Ben, así que la invitación está hecha para que nos sigan en todas nuestras plataformas. Así que comencemos. Hoy es 23 de febrero de 2023 y en el calendario maya sagrado lunar Cholquij es el día Ajmá, que significa búho, falta o culpa. Es el nahual del espíritu de los abuelos que ya no están. Es el día del perdón y la introspección y es una jornada propicia para reflexionar sobre nuestros actos y sus consecuencias. Y vamos ahora en Punto de Encuentro a nuestro tema central. Comenzamos. El proceso electoral se encuentra en su primera fase de inscripción de candidaturas. Aunque apenas arranca el ciclo de la elección, ya la controversia está a la orden del día por los criterios del Tribunal Supremo Electoral sobre quiénes pueden y quiénes no serán inscritos como candidatos. Bueno, y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos y el Partido Podemos no han recibido el visto bueno de los magistrados para que sus binomios presidenciales sean inscritos y esto ha generado una lluvia de críticas sobre la elección. Nuestro colega Ferry Montepeque nos dirá al respecto en el siguiente reporte. A un mes del inicio del proceso electoral, 2 candidaturas a la presidencia han sido rechazadas. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha inscrito a candidatos condenados por corrupción o con señalamientos de narcotráfico. Los binomios excluidos son los del MLP, conformado por Telma Cabrera y Jordán Rodas, y el del Partido Podemos de Roberto Arzú y David Pineda, el primero por carencia del finiquito de Rodas y el segundo por campaña anticipada. Sin embargo, el TSE decidió inscribir a otros aspirantes que no cumplen los requisitos, dice Daisy Cotom, coordinadora de la Asociación de Mujeres Mayas Moloch. Vemos que en algún momento con algunos partidos se aplica la ley y con otros partidos no se aplica la ley. Hemos visto prohibiciones constitucionales a las cuales no se les ha puesto atención. Estas candidaturas vetadas era un pronóstico esperado y responde a que estas son, por una u otra razón, incómodas al orden establecido, considera el politólogo Renzo Rosal. Ha ido perdiendo terreno las decisiones jurídicas y ganando terreno las decisiones políticas. Entonces, hoy por hoy, la lógica, digamos, o el marco general es yo le denomino a esto, sacar las piedras del zapato. Daisy Cotom cuestiona también el actuar del Tribunal Supremo Electoral por dejar fuera de la contienda al binomio del MLP y no atender a las comunidades indígenas. En evidencia claramente ese racismo estructural que existe en el Estado y sobre todo en el Tribunal Supremo Electoral, que a estas alturas, en este tiempo, no ha podido ni siquiera tener una campaña de comunicación en los idiomas indígenas del país. La Corte de Constitucionalidad, cuestionada por sus fallos favorables a la alianza oficial que encabeza el presidente Alejandro Yamatei, será protagonista en el actual proceso electoral debido a que definirá las candidaturas a la presidencia. El proceso electoral en Guatemala apenas lleva un mes de haber iniciado de manera oficial, pero esta vez, a diferencia de los comicios anteriores, la situación parece bastante más complicada. 2 binomios presidenciales están al borde de quedar fuera de las elecciones definitivamente. La última batalla por mantener vigentes las candidaturas se va a librar en la Corte de Constitucionalidad, como ya lo mencionaba Ferdy Montepeque en la nota introductoria a este segmento. Además, otra característica de las actuales elecciones en Guatemala es que candidatos que han sido condenados por corrupción, como el caso del exdiputado Jaime Martínez Loaiza, o como investigaciones abiertas por lavado de dinero o narcotráfico como el del alcalde de Ipala, Chiquimula, Edwin Javier, mejor conocido como Tres Quiebres, por mencionar 2 ejemplos, ambos ya fueron inscritos por las delegaciones del TSE. Al Movimiento por la Liberación de los Pueblos, cuyo binomio está conformado por Telma Cabrera y Jordán Rodas,
Desde enero, el Registro de Ciudadanos le negó la inscripción porque consideró que el finiquito de Rodas ex-PDH es inválido, ya que en su contra se presentaron 2 denuncias justo después de la postulación en diciembre pasado. Una denuncia fue presentada por el actual Procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdoba, y otra por la Contraloría General de Cuentas. El Pleno de Magistrados del TSE confirmó el veto a Cabrera y Rodas y recientemente la Corte Suprema negó un amparo al partido. La pelea legal pasa ahora a la Corte de Constitucionalidad. Con Roberto Arzú la historia es diferente. El 19 de enero, un día antes de la convocatoria de elecciones, el Pleno de Magistrados del TSE resolvió que Arzú no había incurrido en campaña anticipada. Posteriormente, el Registro de Ciudadanos dijo que su inscripción era procedente y que el candidato de Podemos no tenía ningún impedimento. Pero el 6 de febrero, 18 días después de la primera resolución, los magistrados del TSE se contradijeron. Revocaron la inscripción de Arzú al declarar con lugar un recurso de nulidad que presentó el partido FCN Nación, integrante de la alianza oficial en el Congreso. Los magistrados, como dijo Ben, se contradijeron porque el 6 de febrero indicaron que Roberto Arzú tenía en el Tribunal Supremo Electoral 21 investigaciones por campaña anticipada. Sin embargo, el 19 de enero solo analizaron un caso y lo desecharon. Ahora, el TSE dice que Arzú no cumple con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez que establece el artículo 113 constitucional por haber hecho campaña antes de la fecha oficial cuando esto se permite. Y precisamente para conversar sobre este tema, nos acompañan esta noche Jordán Rodas, del MLP, y Roberto Arzú, de Podemos, a quienes les damos la más cordial bienvenida a Punto de Encuentro. Muy buenas noches. Hola, Valerio, buenas noches. Ben, buenas noches. Roberto, gusto saludarlos. Buenas noches. Perdón, gracias igualmente. Muy buenas noches. Empecemos con Jordán Rodas, a ver. Porque en este caso hay información reciente. Esta semana se hizo público una circular con la que el secretario del TSE ordenó al Registro de Ciudadanos ser exhaustivo en la revisión de los finiquitos de los candidatos, y hasta hoy solo conocemos que su inscripción se denegó, pues ya con esta justificación. De hecho, el magistrado Maynor Franco anunció eso mismo el día de la convocatoria de elecciones. ¿Qué anomalías ve en el actuar del TSE, licenciado Rodas? Bueno, estamos ante un Tribunal Supremo Electoral que no tiene ni la más mínima autoridad moral, comenzando con 2 de sus miembros están siendo denunciados, investigados por el Ministerio Público por decir que tienen un título de doctorado falso. La propia Universidad Da Vinci los denunció también al respecto, y además ya el proceso electoral nació viciado. Con esto que está pasando, tanto con Roberto como con MLP, estamos ante un fraude, y por eso es que la observación internacional y nacional debe pronunciarse, porque conformarse con ir a ver cómo cuentan votos en junio, la verdad que sería un triste papel. Entonces, la verdad, yo cumplo los requisitos que hice la cuestión para ser vicepresidente, no tengo los impedimentos para ser vicepresidente, tengo mi finiquito válido al día de hoy, y por denuncias espurias, que no sé ni de qué me acusan, no he sido sentenciado por ningún tribunal. Entonces el principio de inocencia debe prevalecer, y por eso estoy acudiendo a instancias nacionales e internacionales para que se respete mi derecho humano de ser electo. Licenciado Rodas, hablando específicamente del tema de utilizar el finiquito como requisito para candidatos, hay algunos juristas que dicen que esto no es un requisito, que eso no está en la Constitución. Quisiéramos preguntarle su opinión respecto de esto y también de qué otras acciones, además de llegar hasta la Corte de Constitucionalidad, han considerado en el partido. Bueno, el tema del requisito del finiquito para mí no es necesario, no es indispensable, pero yo tengo finiquito vigente, ¿verdad? Pese a eso, también vale la pena mencionar de que vamos y estamos agotando todas las acciones legales a nivel nacional. Presentamos un recurso de nulidad por lo actuado por el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral lo declaró sin lugar, ante eso planteamos una acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la misma ya está por dictar sentencia, y hoy solicitamos como MLP que la vista sea pública para que haya transparencia, pero la Corte Suprema no nos otorgó el amparo provisional. Ante esa denegatoria del amparo provisional,
apelamos ante la Corte de Constitucionalidad, está pendiente de resolver, ya se le venció el plazo de la Corte y al día de hoy no nos ha notificado lo resuelto, y después de la sentencia de la Corte Suprema, si es desfavorable, vamos a acudir a la Corte de Constitucionalidad, y aparte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues estamos fundamentando juntamente con Telma Cabrera que nos están violando el artículo 23, el derecho humano de ser electos por un asunto administrativo, y hay antecedentes en América Latina, como cuando el hoy presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y se le quería inhabilitar por un asunto administrativo. Entonces estamos esperanzados en que al final impere el Estado de Derecho y se nos permita. Y si nos quieren derrotar, que nos derroten, pero en las urnas y no con mafias que está haciendo el actual Tribunal Supremo Electoral. Roberto, usted en otro espacio atribuyó la revocación de su candidatura a las acciones del presidente Giammattei, incluso de Miguel Martínez, y dijo que de parte de la alianza oficialista se habían acercado a usted. Háblenos más de ese acercamiento. ¿Qué pruebas tiene sobre lo que usted dijo y qué le propusieron esa vez que se le acercaron? Bueno, más que eso de entrada, lo que quiero decir es, y coincido con Jordán Rodas, en el tema de la ilegalidad absoluta y la inmoralidad absoluta de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente aquí estamos viendo claramente que están cometiendo no solo un fraude electoral moderno, que es la descalificación de candidatos que puedan ser incómodos para un sistema que hoy está cooptado y corrupto a todo nivel, sino que es una situación en donde es algo que no es legal. Porque un niño de 5 años podría entender, desde que una persona tiene un finiquito como Jordán Rodas, y que yo he sido muy claro públicamente que me parece injusto lo que les están haciendo a ellos también, e ilegal, porque no necesita tampoco un finiquito nadie, no está en la Constitución, pero bueno, él lo tiene aparte. A lo que están haciendo con nosotros, como bien lo explicaste, Ben, al principio, en donde nosotros fuimos inscritos. O sea, es peor todavía, porque nosotros fuimos inscritos y ahora nos están desinscribiendo, diciendo 3 cosas. Uno es que no soy idóneo, y bueno, acabas de decir quiénes para ellos sí son idóneos, ¿verdad? Yo soy una persona que yo ni necesito finiquitos si es que se necesitara, porque yo nunca he sido funcionario público. Segundo, que nosotros hicimos campaña anticipada cuando ellos mismos el 19 de enero dijeron y dictaminaron que nunca hice campaña anticipada y que podía tener vía libre para ser inscrito. Fui inscrito y aparte que no pagamos una multa, el 4 de febrero salen diciéndolo y nosotros la pagamos el 31 de enero y ahí están los documentos. O sea, no tiene pies y cabeza. Un niño de 5 años entiende la ilegalidad de lo que están haciendo. Esto no es legal. Esto es mucho más complicado. Es político. Y por supuesto que viene desde las más altas esferas, y no solo del presidente Giammattei. Yo he dicho que también viene de un sector privado empresarial alto, del que maneja esa cúpula empresarial, los privilegios, los monopolios, en donde han visto que la comodidad de ellos a raíz de lo que es hoy una división familiar, de lo que es la complicidad de ellos en un pacto de corruptos al no querer denunciar esos actos de corrupción. Hoy ellos han buscado cómo mantener este sistema vivo, este sistema vigente para su propio beneficio. Y casualmente, los dos que hemos sido, y que es curioso porque somos 2, Telma Cabrera y Jordán Rodas y Roberto Arzú y el licenciado Pineda, que tenemos grandes diferencias. O sea, tenemos grandes diferencias en nuestra forma, no solo tal vez de pensar, sino de cómo haríamos gobierno. Hoy estamos siendo objeto de la misma descalificación ilegal e inconstitucional, porque le somos incómodos a su comodidad, a su corrupción. Ese es el problema. Esto no es ideológico, esto es de la corrupción que hoy tiene a Guatemala más dividida que nunca, que hay desigualdad como nunca antes vista, que hay un éxodo de 500,000 guatemaltecos que salen al año por culpa de esa misma corrupción, de esos privilegios, de esos monopolios. Y como nosotros hemos sido directos,
valientes en denunciar todo eso que se ha dado, como nadie, obviamente ellos entraron en una situación aterradora. Si fuéramos candidatos que tenemos el 0.5% de intención de voto en las elecciones, en las encuestas, pues obviamente no estaríamos hablando aquí en esta entrevista. Roberto, disculpe que le interrumpa. Y no podemos saber quién se le acercó, quién le dijo todo esto. No, bueno, no. Mira, yo he recibido desde hace 2 años que vengo yo atacando desde la pandemia al presidente Yamatei, evidenciando desde las compras de vacunas y todo el robo que hicieron en el CHN con 11,000 millones de quetzales que no quieren que los fiscalicen, ¿verdad? A quién le dieron esos créditos, etcétera. Vengo recibiendo primero ofertas de personas allegadas al gobierno en mensajes a ellos diciéndome, mira que están dispuestos a apoyarte, que queremos la paz, que mira te podríamos ayudar con esto, mira que esto, lo otro. Amenazas desde que no me iban a inscribir hasta obviamente amenazas de que me van a meter a la cárcel mañana y todos los días me llegan ese tipo de mensajes hasta que me van a matar. Eso es así. Ahora, al ver que yo no soy comprable, vendible y mucho menos amedrentable y que estoy acá en Guatemala porque acá se defienden los temas no importando las consecuencias, es donde ellos ahora tomaron la decisión de decir, no, con este no vamos a poder. Y bueno, la intención de voto que hemos ido creciendo mucho, ¿verdad? Y que obviamente hoy hay 5 candidatos. Esa es la realidad, que tenemos posibilidades a tan corto plazo de poder ganar las elecciones. Telma Cabrera, Roberto Arzú, Suri Ríos, Sandra Torres y Edmond Mulet. Y realmente ahí está el panorama hoy. Ahora, detengámonos un poquitito ahí, porque me llama la atención, digamos, 2 cosas. El tema ideológico, ya decía el licenciado Rodas, por un lado, que él también condena que no se le inscriba a Podemos, y usted mismo ha dicho pues que está mal que no se le inscriba al MLP. Lo que quisiéramos entender es, así brevemente, y preguntarle primero al licenciado Rodas y después al señor Arzú, ¿qué hay detrás? O sea, ¿por qué? ¿Quiénes efectivamente creen ustedes que dieron la orden, si es que eso fuera así, de que no se les inscriba? ¿Cuál sería la razón de que no se les inscriba? Más allá de si están o no altos en las encuestas o pueden ganar. Jordán. Bueno, yo lo tengo clarísimo, ¿verdad? Es el pacto de corruptos, o sea, los partidos que han cogobernado con Yamatei en el Congreso, que le han aprobado los presupuestos y todos sabemos quiénes son, y que se sienten cómodos también el sector empresarial, el CACIF, para no decir cosas a medias. Ellos quieren tener un títere nuevo, ¿verdad? Ser siempre ellos los titiriteros. Eso es importante. No descarto que esté el presidente Yamatei, lógicamente es el gran orquestador, y nadie puede dudar en Guatemala que una de las personas con más poder real, no formal, es Miguel Martínez. En ese contexto, pues es irrisorio. Por ejemplo, si el argumento fuera campaña anticipada, imagínense, tenemos a un Manuel Conde haciendo campaña hace varios meses, Uri Ríos casi 80%, nos quedaríamos pocos realmente en la contienda. Entonces no hay argumento legal, es un asunto político, ¿verdad? Y es un asunto de mafias que quieren seguir corrompiendo al Estado y enriqueciéndose algunos empresarios inescrupulosos con malos funcionarios que han empobrecido al pueblo de Guatemala. ¿Entre este grupo estaría el actual Procurador de Derechos Humanos, licenciado Rodas? Bueno, es un títere más, un tonto útil que está pagando el favor de haber sido electo. Ustedes lo han visto en los medios, ha sido incapaz de decir qué, cómo y cuándo. Yo le he pedido por acceso a la información de qué me denuncia, que me presente todas las fotocopias de las denuncias presentadas, y no lo niega la autoridad reguladora del acceso a la información. Es una vergüenza, y por eso en las manifestaciones recientes pues han pedido su renuncia, porque realmente es un cero a la izquierda, no dice absolutamente nada de la vulneración constante de derechos humanos, y es un procurador cómodo para el sistema. Señor Arzú, ¿quién está detrás de que no se le inscriba? Miren, esto está en mucha parte, coincido con Jordán. Este es el grupo que quiere seguir manteniendo este sistema desde el pacto de corruptos hasta los privilegios y monopolios. Y ellos ya hicieron un arreglo. Y se los explico con nombres y apellidos.
Acá el sector privado del CACIF, cúpula, ¿verdad? Porque yo siempre trato de diferenciar que el 98% de los empresarios en Guatemala es gente buena, que sufren de esos mismos monopolios, pero ese 2% que son los cabales, quieren seguir manejando esto como su finca. Entonces, ellos dijeron, miren, acá entramos en pánico si cualquiera de estos dos entran o ganan la elección. Entonces, hoy, ¿quiénes son los que le pueden ganar a Suri Ríos? Que es con la que ellos se sienten cómodos, que es con la que va a seguir el mismo sistema en Guatemala. Y hoy a Matei, ¿cuál es su preocupación? De que va a ser perseguido. Bueno, entonces el sector privado le da la garantía a Suri Ríos de que ella va a ser inscrita, teniendo una prohibición constitucional que a mi criterio es injusta, y he dicho abiertamente que todos debemos de participar. Y le da la garantía a Yamatei de que Suri no lo va a perseguir. Y ellos pueden seguir con sus privilegios y monopolios, y como dice Jordán, con un montón de tontos útiles abajo, partidos satélites que tienen ahí como 6 o 7 partidos para meter sus diputados, cooptación de cortes de Tribunal Supremo Electoral, y si engranamos todo eso y lo sumamos, ahí está, lotería. Entonces, esa es la realidad, eso no es mentira, eso no es escondite, eso es a Vox Populi, eso lo sabemos todos, qué es lo que está sucediendo, pero esto viene desde la más alto que es el presidente de Yamatei, sector empresarial organizado alto, el más alto nivel, y Suri Ríos. Ella es parte de ese sistema y de esa continuidad de este pacto de corruptos. Y me atrevo a sumar ahí a Sandra Torres, porque su evidencia de lo que hizo su bancada durante estos 4 años o 3 años ha sido apoyar ese saqueo que ha tenido este gobierno y aprobar todas las leyes y presupuestos y deudas para que favorezcan toda la corrupción que existe en Guatemala. A ver, ¿cómo califican? Esa es una pregunta para ambos. ¿Cómo califican la respuesta de la Cancillería al G13 que invitó al Tribunal Supremo Electoral a una reunión para hablar sobre la inscripción de candidatos? Esta reunión, que ha sido habitual en procesos anteriores, pues finalmente no se llevó a cabo. ¿Qué nos dice esto sobre la independencia de este tribunal del TSE y qué impacto puede tener en términos de política internacional? Comenzamos, Jordán, y luego señor Arzu. Bueno, el canciller Búcaro es un peón obediente. Recordemos que fue el primer embajador del régimen, que esta ha sido una continuidad de Jimmy Morales en Israel con el cambio de embajada y todo esto que pasó. Tiene una política hostil hacia la comunidad internacional y una doble moral por el tema de soberanía. No son soberanos cuando son incapaces y fueron corruptos con las vacunas Sputnik, que hicieron una gran estafa al pueblo de Guatemala. Las compramos al contado y la entrega fue siendo a plazas, a ver si las llegaron completas. Ya muchas se echaron a perder, las alfombras rusas. Pero cuando la comunidad internacional se preocupa por la frágil democracia, por la independencia judicial, ahí sí son soberanos. Esa hipocresía realmente ha costado que Guatemala incluso ya esté catalogada por la propia Comisión Interamericana de los países más violadores de derechos humanos en el grupo número 4. ¿Señor Arzu? Sí, no, miren, este tema es hasta de risa, porque ahí usted mira salir a estos Guatemalas inmorales, o no sé cómo se llaman esos grupos, verá esos no sé qué fundaciones, que salen a decir que cómo puede ser y a desgarrarse esas vestiduras, que ellos son los que defienden la soberanía, pero no están defendiendo el éxodo que está viviendo. Yo no he escuchado a una persona de esas atacar al presidente Yamatei o denunciar un solo acto de corrupción. ¿Dónde está Guatemala inmoral, los empresarios, el CACIF, y dónde está esta extrema derecha condenando un acto de corrupción de este gobierno? Y repito, esto no es ideológico. Yo soy el primero que voy a dar mi vida por la soberanía de Guatemala. Jamás aceptaría que vengan a atentar contra los valores y principios de Guatemala. En ningún momento aceptaría que vengan a adoctrinar a nuestros niños a las escuelas. Pero ojo, el hecho de que hoy más claro que el agua pueda hacer que hoy, al negarles que puedan ellos tener una mediación, información, o que puedan presionar para que existan elecciones transparentes, legítimas,
y que se prive y que se prevalezca la democracia y la libertad en Guatemala, es más claro que el fraude está cometiéndose desde hoy, no contando votos el día de que se roben las urnas, es descalificando candidatos. ¿Y a quiénes apoyan estos personajes que protestan contra eso? A Suri Ríos. Ella es su candidata, todos estos extrema derecha, CACIF, todos ellos, ella es la representante de eso. La apoyan a ella, si a ella la quieren llevar cargada ahí. Pero a mí lo que me impresiona es por qué quieren privarle al guatemalteco que pueda elegir. Si el principio fundamental de la democracia es la libertad de poder elegir, eso es el principio fundamental. A los que están realmente afectando no es a Telma Cabrera y a Roberto Arzú, es a los guatemaltecos. ¿Cuál es el miedo de debatir? ¿Cuál es el miedo que pese el carisma, las propuestas, los planes de gobierno? Y como les digo, aquí tengo diferencias muy grandes con Jordán, pero eso no quiere decir que estamos en la misma lucha, que queremos que todos los candidatos puedan participar y que sea el pueblo el que elija. Roberto. Y me pregunto, y solo, perdón, hago una última reflexión, y me pregunto, ¿hasta cuándo los guatemaltecos vamos a seguir aguantando eso? ¿Hasta cuándo va a existir esa pasividad del guatemalteco? Y ojo, que no estoy llamando al bloqueo de carreteras, estoy llamando que se haga realmente ya valer la voz de los guatemaltecos de una manera enérgica, porque los que mandan son ustedes, los guatemaltecos, y no esta banda de criminales y delincuentes. Hoy nos une una lucha a muchos guatemaltecos, no solo a Telma Cabrera y a Roberto Arzú, esto nos une a la gran mayoría de guatemaltecos que estamos hartos de la corrupción, que estamos hartos de que hoy le aplican la pena de muerte a los guatemaltecos en la calle todos los días. De eso, de que los medicamentos cuestan 10 veces más caros, de que los bancos tengan esos abusos contra las remesas de nuestros grandes héroes migrantes. Esa es la lucha, romper eso contra la canasta básica y el abuso de los privilegios y monopolios de los que manejan la canasta básica. Esa es la gran lucha. Seguramente vamos a hablar de las propuestas cuando ya entremos al tema de las propuestas y que ustedes los inscriban, pero me llama la atención una cosa, Roberto, y le pediría una respuesta muy corta porque tenemos que ir cerrando, pero digamos que usted no representa a una ideología distinta o tan distinta a la de los partidos de derecha. Es más, tiene propuestas muy parecidas, por ejemplo, a la de la propia Suri Ríos. Es decir, ¿cómo se entiende, por ejemplo, entonces que el CACIF esté en contra o que grupos con una ideología también más conservadora con el tema de la pena de muerte, antiaborto, estén en contra suya? Así, breve. Mire, es que yo he tenido la oportunidad, una segunda oportunidad en la vida, de poder hacer no solo lo correcto, sino que ir a ver la verdad y la realidad. Y el que tiene la oportunidad de ir a verla y ver esa desigualdad que tenemos en Guatemala, si puede dormir tranquilo en la noche, es una persona que no tiene corazón, es una persona desalmada. Y para mí eso me ha generado una convicción absoluta de hacer lo correcto. No es ideológico, no es a favor o de izquierda o de derecha, mucho menos para atrás. Es de ir para adelante haciendo lo correcto, le guste a quien le guste y como le guste. Repito, no es un problema ideológico el de Guatemala, es un problema de corrupción, de privilegios y de monopolios. Le dejo a mi colega Ben que la última pregunta, pero Jordán, dos cosas dijo aquí el señor Roberto Arzú. Una dijo, pues que él está aquí, dando la cara como se tiene que estar, y bueno, que usted está afuera. Y la otra, lo del bloqueo de carreteras. Un poquito solo quisiera preguntarle por esos dos temas respecto a la legitimidad de las movilizaciones sociales, incluso del cierre de carreteras para la inscripción y del tema de su salud. Bueno, yo me encuentro fuera del país, como lamentablemente se encuentran muchos operadores de justicia, porque en Guatemala se criminaliza y muchos hemos tenido que forzarnos a estar en el exilio. A nadie le gusta estar lejos de su comunidad, de su familia. Y yo fui funcionario público y fui muy severo.
tanto con el comediante que nos antecedió, Jimmy Morales, como Yamatei, y estoy consciente que los problemas estructurales, la desigualdad, la brecha entre ricos y pobres, la discriminación, el racismo y la corrupción, producto también de muchos gobiernos de décadas que privatizaron los bienes, hicieron negocio, piñata con los bienes públicos. Entonces todo eso se tiene que componer con políticas públicas para los más desfavorecidos. Eso sí, no hay pierde. Y la movilización no la convoca Jordán Rodas, no la convoca el MLP, son los pueblos y las comunidades, y no hay que menospreciar, ellos tienen su capacidad de organización, movilización y hartazgo, ya están hasta el límite de paciencia, porque los dueños de la finca piensan que la paciencia del pueblo es de hule y un hasta aquí. Hay que ver hacia el sur, que la gente también tiene derecho a manifestarse, y ahorita hay una doble moral también con las manifestaciones que recientemente hubieron. Las cámaras, muchas de ellas, que guardaron un silencio cómplice con los expac cuando hicieron manifestaciones, quemaron el Congreso y nadie decía nada. Entonces, ellos no tienen ni autoridad moral, han hundido al pueblo en la miseria, han forzado a muchos guatemaltecos que pagan salarios de hambre a migrar. La migración sostiene a la economía guatemalteca, el 20% del Producto Interno Bruto es de remesas, no es el sector voraz, como se descalificó desde aquí de Washington a la élite depredadora, que ya sabemos quiénes son. A ver, rápidamente, porque no me quiero ir sin esta pregunta. ¿Qué van a hacer ambos si la CC les dice, no, no los vamos a inscribir? Por favor, Roberto, y luego Jordán, en un minuto. Nosotros legalmente tenemos hasta el 4 de junio, que es el día que emiten las papeletas para poder seguir peleando legalmente. Pero repito, esto no es legal. Y nosotros acá estamos en pie de guerra. En pie de guerra. No por Roberto Arzú, ni por Telma Cabrera y Jordán Rodas, por los guatemaltecos, por la libertad, la democracia y unas elecciones transparentes y también legítimas. En pie de guerra. ¿Y qué quiere decir en pie de guerra? Bueno, vamos a hacer lo que tengamos que hacer pacíficamente y también legalmente para hacer que esto cambie en Guatemala. Y estamos accionando en todo sentido para que se den las condiciones legítimas de un proceso electoral, desde meter a la cárcel a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el registrador que ya le presentamos las querellas penales en contra de ellos y que van a parar en la cárcel, hasta si es necesario a otros magistrados, y la ley los va a perseguir y vamos a ir hasta el final. Y si tenemos que salir a las calles, estoy listo para ir al frente de ellas. Señor Rodas, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros como Movimiento de Liberación de los Pueblos, conocedores del Estado de Derecho, aunque nosotros no hemos hecho las normas, tenemos que respetarlas, eso es. Vamos a agotar las instancias legales, Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, en el ámbito internacional, reitero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y conscientes también que la lucha sigue. No estamos obsesionados ni Telma Cabrera ni Jordán Rodas con ser presidenta ni vicepresidenta. Nosotros no nos impusieron, nos proclamaron las bases, somos un partido democrático y en ese sentido pues vamos a hacer lo que el Estado de Derecho nos faculta. Ya los pueblos y las comunidades tomarán sus decisiones, como las han tomado hasta las fechas, de manifestar su inconformidad, el hartazgo con ese Tribunal Supremo Electoral que ahora anda con un video que son cínicos, sinvergüenzas, y también ya presentamos la primera denuncia contra el registrador de ciudadanos, vamos a hacerlo en estos días también contra el secretario que sacó de la manga una circular sin fundamento legal alguno por el orden jerárquico de la ley guatemalteca, y los magistrados hoy tienen inmunidad, pues esa no es eterna. Entonces, vamos a seguir haciendo política por largo tiempo y esperando que esto se transforme realmente. Roberto Arzú, Jordán Rodas, muchísimas gracias por haber compartido con la audiencia de Punto de Encuentro esta entrevista. Que tengan muy buenas noches. Y es momento de conocer otra historia de una mujer cuyo trabajo ha hecho una diferencia en Guatemala. Su compromiso por mejorar la vida de los niños y niñas con sordoceguera en el país es digno de reconocimiento. Hablamos de Helen de Bonilla, fundadora y directora de la Fundación Guatemalteca para Niños y Jóvenes con Sordoceguera Alex.
que este 1 de marzo cumple 25 años de trabajo. ¿Quién es Helen de Bonilla? Soy una madre de profesión maestra y de vocación también. Y a mis 44 años de edad existió un giro inesperable de la vida que nos hizo cambiar tanto a mí como a mi familia. Y fue que al visitar un hospicio conocí a un niño llamado Alex. Él tenía alrededor de 3 años, era de ascendencia maya y lo más lindo fue conocer su verdadera personalidad. Era un niño amoroso, valiente, feliz y agradecido de la vida, a pesar de ser sordo-ciego. Fue tanto el impacto que recibimos de Alex que decidimos en familia adoptarlo. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad y cómo la ha superado? Yo como mamá y como maestra me sentía frustrada de no poder darle la educación que mi hijo requería y tampoco encontrar un lugar en donde me la pudieran dar. Así que comencé una larga investigación de saber si en otros países existía esta condición, porque al no oír y no ver, pareciera que nuestros sentidos lejanos no nos van a dar la información de cómo es la vida, cómo es la sociedad, cómo nos comunicamos y cómo emprendemos esa vida para ser un miembro más a esta comunidad. Entonces, tuvimos la grata sorpresa de que en Estados Unidos había un programa especializado para él, creado por Perkins Internacional, al que acudimos y que nos brindó con mucha generosidad toda la información que yo comencé a estudiar y me di cuenta que le funcionaba a Alex. Alex no podía diferenciar cuándo era el día y la noche. No sabía cómo comer porque no miraba para poder aprender de lo que miraba. No podía oír porque cuando uno, ni hablar porque cuando uno es sordo, necesita principalmente escuchar, repetir y tener los conceptos de esas palabras que se van formando en la comunicación día a día. ¿Cuál cree que es su mayor aporte a Guatemala? El mayor aporte a Guatemala es la creación de una organización que atiende a los niños con sordoceguera y con discapacidad múltiple. Para entender la discapacidad múltiple, podemos pensar que una persona que es ciega necesita ciertos programas para rehabilitarse y usar al máximo sus oídos. Entonces Alex no podía estudiar con varios niños ciegos, porque los niños ciegos aprenden a través del oído y al revés, los niños sordos aprenden a través de la visión. Y él, teniendo las dos condiciones sumadas a otras que aparecieron más tarde, pues hacía imposible la comunicación. Comenzar a trabajar para Fundal y para los niños y las madres que comenzaron a llegar a Fundal ha sido una bendición, porque juntas nos hemos dado cuenta que Guatemala también está muy atrasada en el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y como madres que tenemos una voz, podemos alzar nuestra voz para luchar por sus derechos, para que se hagan realidad. Porque no es solo para los niños sordociegos, es para todas las personas que tienen alguna discapacidad. En Fundal damos un programa específico para los niños desde bebés, niños y adolescentes. El
12 de octubre de 2021, Día de la Resistencia Indígena y de los Pueblos, un grupo de manifestantes realizó una protesta en la Avenida de la Reforma de la Zona 10 en la ciudad capital. Varios de ellos, utilizando lazos, arrancaron la cabeza de la estatua del presidente José María Reina Barrios. El 15 de febrero de este año, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Séptimo condenar a 9 años de prisión a Rudy Amílcar López Pablo por el delito de depredación de bienes culturales. La Fiscalía pidió también 250,000 por los daños ocasionados a dicha estatua. Para profundizar en este tema nos acompañan Osvaldo Samayoa, abogado especialista en derechos humanos, y Walter Gutiérrez, historiador del arte y profesor universitario. Muy buenas noches, Osvaldo y Walter. Muchas gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, comencemos. ¿Qué opinión le merece desde el punto de vista jurídico la solicitud que hace el Ministerio Público a una condena de 9 años de prisión a un manifestante por descabezar dicha estatua? Y vaya si no fue noticia durante esos días. Osvaldo, por favor. Bueno, gracias. Mira, me parece en términos jurídicos improporcional. Es decir, 9 años, privar de 9 años de su libertad a una persona por este hecho es algo improporcional. Para empezar, el derecho penal no debería ser utilizado para este tipo de temas. Podremos utilizar el derecho administrativo, las multas. Es una de las buenas formas que pudo haber respondido el municipio, porque al final tenemos que sopesar dos cosas. La escultura, la piedra, el metal, lo que está ahí expresado, o la libertad histórica que tiene el ciudadano de poder manifestarse en contra de un sistema y poder libremente expresarse, digamos, en el cual no tenemos claramente una forma de cómo se va a manifestar alguien en ese momento, pero que debe de protegerse ese derecho de manifestación, y por lo tanto a tratarlo con el ámbito penal parece muy excesivo para el Estado. Licenciado Gutiérrez, desde su punto de vista, desde el punto de vista de un historiador del arte, cuando escuchamos los argumentos de la Fiscalía, el énfasis se hizo respecto de que había un daño considerable hacia una obra que es un bien cultural y que esto es un bien supremo de la nación. Es decir, se referían a que este delito va en contra de un bien cultural que debería de ser respetado. Desde su perspectiva como historiador del arte, ¿cuál es el análisis que hace al respecto? Bueno, hay que considerar primero que la escultura de José María Reina Barrios no es precisamente una obra maestra. Por ahí podríamos partir un poquito, analizar algunas cuestiones que tienen indicios de tener una especie de sobredimensión de lo sucedido, un poquito como lo que dice el licenciado Samayoa, ¿verdad? Estamos sobredimensionando la pena, también estamos sobredimensionando el objeto, porque en el caso de José María Reina Barrios estamos ante una obra estrenada en 1921, ¿sí? Para exaltar la figura del sobrino del general Justo Rufino Barrios y hacer una modificación interesante. Al parecer esta obra no era originalmente un José María Reina Barrios, sino un Francisco Morazán. Francisco Morazán ya en el siglo XX estaba muy cuestionado en la historia guatemalteca, así que se le cambia la cabeza. Y ahí tenemos una cuestión interesante. No es de bronce, es de latón, ¿verdad? Y eso hace que la escultura sea, por ejemplo, mucho más endeble que el Cristóbal Colón que tenemos en la Avenida de las Américas. Entonces, partamos un poco de ahí. Quizás el desconocimiento de las calidades, en este caso de las obras de arte, pues nos hace ir como demasiado fuerte sobre una acción que en realidad también es una acción histórica, porque el castigo en efigie, ¿sí? O el castigo simbólico, que es el que se le aplica a la escultura de José María Reina Barrios, es un procedimiento que, si bien es cierto, pudiera ser cuestionable en el siglo XXI, es un proceso que se ha dado a través de toda la historia de la humanidad. A ver, ¿y cómo se analiza que el MP pida en este caso y en otros, sobre todo cuando hay pintas en paredes, en manifestaciones contra la corrupción o en las marchas de mujeres donde se pide un cese a la violencia contra las mujeres, por ejemplo, que se condene a los manifestantes y no se da el mismo énfasis en la persecución de corruptos
o en aquellos que asesinan y que cometen femicidios. El licenciado Osvaldo, y también si puedo tener una respuesta del licenciado Walter. Osvaldo, primero, por favor. A ver, a mí me parece que hay algo importante y que el licenciado Walter decía ahorita que es muy, muy puntual. La expresión de la manifestación ciudadana no tiene una forma específica de hacerse. Es decir, la Revolución Francesa no sucedió todos marchando tranquilamente. Es decir, la Revolución Francesa fue un tema de estallido, de armas, e incluso la famosa pintura simbólica de la Revolución Francesa es una mujer con los senos de fuera, porque es la libertad, es votar el sistema, es ir en contra de ese sistema. No conozco yo una manifestación que no tenga alguna forma de expresión, y aquí hay un tema importante. El graffiti, por ejemplo, puede ser una forma artística de expresión y puede ser una forma que aquel sujeto, aquella persona que está lejos de grandes editoriales o de tener un medio de comunicación o una palestra política para expresarse, se expresa en ese momento histórico. El hecho de decapitar, el hecho de ir en contra de una escultura que representa siglos y siglos o una tradición liberal, en este caso de al menos 2 siglos, es representativo de la condición que está expresando la manifestación en ese momento. Bajo ese criterio, bajo ese evento, las respuestas estatales que estamos viendo son de intimidación y represión a la posibilidad que el ciudadano se manifieste. Es decir, te voy a castigar tan drásticamente para que nadie más lo repita. Y esto lo que hace es cohibir o intimidar el derecho a manifestar y de libertad de expresión. Entonces tenemos un Ministerio Público distraído con lo que decías, Ben. Está más distraído en garantizar impunidad y cuestionar las investigaciones de corrupción. Está más distraído en eso que en una política de persecución penal que realmente dé respuestas a esos delitos que sí son graves, mientras se entretienen estos delitos que son meramente intimidatorios. Yo quisiera agregar desde el punto de vista justamente de la historia de arte y con un ejemplo que tiene que ver con arte. Quizás no, obviamente, pues la experiencia del licenciado Samayoa es directamente sobre el derecho y la mía es sobre las cuestiones artísticas e históricas. Pero voy a poner el ejemplo de lo que sucedió hace 2 o 3 semanas con los hallazgos de las pinturas, incluso una suramericana y una guatemalteca muy importante. Hasta el día de hoy, nosotros no sabemos de dónde salieron las pinturas. Es decir, tenemos un aparato que persigue los delitos, pero que los persigue según cuestiones, en este caso, que se evidencian políticas. No sabemos de dónde salieron las pinturas. ¿Por qué estaban en la casa de los saqueadores? Porque las habían saqueado. Muy bien, las habían saqueado, pero donde estaban en manera ilegal. Quiere decir que a estas alturas no tenemos claridad sobre a quién van a perseguir por el delito de robo de las pinturas, en este caso, la de Tomás de Merlo y la suramericana. Creo que con esto, pues yo podría ejemplificar que también dentro de la misma óptica del arte, no tenemos igualdad de condiciones para poder analizar un caso determinado. Expliquemos un poquito ahí, licenciado Gutiérrez, para quienes nos ven o nos escuchan, ¿a qué pintura nos estamos refiriendo? Claro, nos estamos refiriendo a la pintura de La agonía en el huerto, elaborada por Tomás de Merlo en 1736, y que estuvieron colgadas en el Calvario de la Antigua Guatemala, después vinieron a Guatemala en los años 30, vinieron en 1773 y regresaron a la Antigua Guatemala en los años 30, y ahí estaban en el Calvario hasta que se las robaron en el año 2014. Pinturas de gran formato, ¿sí? Eran pinturas muy valiosas para el movimiento barroco y para la historia religiosa del país, y que se desaparecieron prácticamente sin dejar rastro. Y por el otro lado, la pintura que reclama el gobierno del Perú, que es la defensa de la Eucaristía, una iconografía propia de Sudamérica, que ingresa a Guatemala de una manera que tampoco está permitida. Y entonces tenemos un, diríamos, Ministerio Público que tarda semanas en dar un veredicto sobre la pintura de Merlo y muchas más semanas en que, pues, por lo menos el Perú reconozca su pintura. Vuelvo a insistir, ¿a quién se va a perseguir
por este encuentro, por este hallazgo. Porque evidentemente está en una casa de saqueadores, pero evidentemente salió de otra casa. ¿Cómo llegaron esas pinturas hasta acá? Y entonces el problema también está en quién está evaluando la obra de la Reforma. ¿Sí? ¿Tenemos capacidad para analizar todas estas cuestiones desde el punto de vista artístico o, como dice el licenciado Samayoa, solo estamos actuando como una acción política anti-manifestaciones? Y perdón, yo quiero complementar lo que dice ahí, licenciado, porque hay algo que es muy evidente. Me voy contra el manifestante de calle, pero no me voy contra la gran estructura de crimen organizado que tiene la capacidad de robar, trasladar, transportar, ocultar, y no voy a decir mantener, porque tampoco es que tengan estas pinturas en buenas condiciones, por la satisfacción tal vez el placer de alguien de tener una obra Tomás de Merlo, que es muy importante, según entiendo yo, dentro de la historia del arte de nuestro país, y tal vez latinoamericana, pero me es más fácil perseguir al manifestante de calle, que está en el libre ejercicio de su derecho de expresión, que alguien del crimen organizado, y entonces enfoco todas mis baterías contra esta persona, pidiendo 9 años de prisión. Me parece, y lo digo con muchísimo respeto, risible desde el punto de vista del derecho penal, que un abogado se atreva a pedir 9 años en contra de un manifestante. Me parece risible que se presten a eso, incluso, que lleguemos al grado de que los colegas se presten al nivel de querer privar, quitarle su libertad a una persona por esto. Eso solamente nos habla de un sistema de justicia que está respondiendo a otro tipo de intereses y menos a la justicia. Hablemos un poco de esta discusión, volvamos un poquito a eso que planteaba el licenciado Gutiérrez respecto al tema de cómo estamos viendo esta discusión de, por un lado, los monumentos históricos, el patrimonio cultural y por el otro lado, digamos, la libertad de expresión, las manifestaciones. Hay un gran debate en muchos países a este respecto. Por ejemplo, el movimiento feminista lo plantea. ¿Les apena más que manchemos paredes o monumentos que violen a una niña de 5 años o que maten a una mujer todos los días? O sea, ¿es esto simbólico en el país? ¿Cómo podemos, desde su punto de vista, licenciado Gutiérrez, ver esta discusión? Por un lado, el patrimonio, por el otro lado, los derechos de manifestación, pero también creer que no pueden ser cuestionados los personajes históricos a través del repudio público, por ejemplo. Claro, el repudio público, el castigo en efigie. Usted lo ha mencionado con el movimiento feminista, porque los ataques, por ejemplo, a Cristóbal Colón y a José María Reina Barrios, que se dan en la Reforma en el 2021, están casi simultáneos con los que se dan, por ejemplo, en Ciudad de México con el Monumento de la Independencia, movimiento feminista, pero también con otros que se dan en Estados Unidos que reaccionan justamente contra los símbolos de la esclavitud de la población afrodescendiente. ¿Y cuál es el objeto de ataque? Un monumento. Pero vayamos un poco más para atrás. Veamos, por ejemplo, a la Europa post-muro de Berlín. Y entonces vemos el derrumbe de estatuas de Lenin o de estatuas de Stalin en los antiguos países del eje soviético. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una acción relativamente continuada en la historia. Y entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos que tener conciencia de que los objetos son importantes porque son documentos, ¿sí? Eso no significa que esos documentos sean inalterables, porque están justamente al alcance del público. No podríamos decir lo mismo de los documentos que están en el Archivo General de Centroamérica, pero los que están al alcance del público, los que están bajo el escrutinio general, los que de alguna manera forman parte de esa relación íntima de la obra de arte con la persona, pues evidentemente siempre van a estar expuestos a eso. Y vuelvo con el tema, no es de ahora, ¿sí? Es una cuestión histórica. Y yo les voy a poner 2 ejemplitos nada más para no hacerme yo con la palabra completamente. Cuando en el siglo XVII hubo una carestía terrible en Ciudad de México y hubo un desabastecimiento de pan, la gente de la Ciudad de México fue y quemó el Palacio Virreinal. Una acción que en la época colonial fue abrumadoramente impresionante.
¿Se imaginan ustedes que le quemen el Palacio al Virrey en la Ciudad de México? Pero voy a tener el otro, en Tikal. Cuando la ciudad entra en crisis porque la élite no logra satisfacer, dar respuesta a las necesidades de la población entra y destruye las estelas. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender que una vez la obra de arte esté ligada a la representación del poder y esté cerca de la gente, va a recibir el descargo de la presión social, indiscutiblemente, y eso no lo vamos a poder frenar ni con la ley del patrimonio, ni con la acusación del Ministerio Público, ni con una condena. Porque eso es, casi podría yo decir, un proceso natural en la historia. Quiero hacerle una repregunta al licenciado Gutiérrez. A ver, la diferencia entre que se haga una protesta, una manifestación y se bloquee una calle, un puente, a ir detrás de una efigie, voy a tener una representación importante para cierto sector y sea despreciada por otro. ¿Qué significan esos dos movimientos? Hay rechazo de ambos, pero uno es infraestructura, movimiento, digamos, ejecución, productividad, y otro es un monumento, una imagen. Y estos castigos, o se pueden mantener símbolos artificialmente protegidos por la ley que no representan nada para los pobladores. Sí, definitivamente. No es lo mismo tomar un puente que podía tener la carga simbólica, pero no se ve, a atacar un bien que representa un sistema de ideas completo de un grupo de la sociedad. José María Reina Barrios representa un sistema de ideas de un grupo de la sociedad en Guatemala, que es el grupo, pues diríamos, privilegiado a partir de la Reforma Liberal de 1871, que se encuentra muy bien representado por la Avenida de la Reforma, ¿sí? Ese objeto, en este caso José María Reina Barrios, ha sido permanentemente, le voy a usar la palabra inflado, ¿verdad?, para permanecer ahí. José María Reina Barrios tiene muy poca relación con la gente, muy poca. Datito interesante, él fue el primero que emite unas normativas para la protección del patrimonio cultural de Guatemala, pensando en el patrimonio maya. Eso es interesante, ¿verdad? Pero en realidad él tiene poca relación con nosotros, con los guatemaltecos. Es decir, se ha mantenido, usted dice, artificialmente. Y hay que recordar que la Revolución Liberal de 1871, en términos políticos, es la que hace surgir el término de las dictaduras democráticas. Estas dictaduras democráticas establecen también el régimen de jornaleros, en donde los pueblos tenían que prestar obligatoriamente población a las fincas cafetaleras para hacer producir ese nuevo modelo económico cuando fracasa el modelo económico del algodón y de las demás fincas. Y su eje representativo, Lorenzo Montúfar, que está también en la Reforma, es cuando él dice, ¿para qué vamos a cambiar al presidente si el presidente es bueno? Y Justo Rufino Barrios se hace del poder. Luego Justo Rufino Barrios Reina Barrios es parte de ese mismo modelo liberal, yo lo voy a decir así, liberal conservador, que lo que establece es orden y progreso para la élite económica a costa de la exclusión que ya se venía dando del modelo colonial de los pueblos. Así que su tinte político histórico para los pueblos es bastante, o deja bastante que desear como una figura política. Es normal que se vaya a ir en contra de una figura como él. Yo quisiera hacer una pregunta final para los dos. Estamos ya a las puertas seguramente de que el tribunal dicte una condena. ¿Le haga caso a la defensa o le haga caso al Ministerio Público? Pero después de esta entrevista, creo que Ben y las personas que nos escuchan y nos ven concordarán conmigo, ustedes deberían de ser como peritos expertos a ser llamados por el tribunal. Mi pregunta sería, si ustedes tuvieran un momento para hablarle a ese tribunal que va a dar una sentencia, tanto como decía el licenciado Gutiérrez, bueno, oigan, esto es latón, esto no es una bien cultural distinto al que estamos. Osvaldo también hablaba de este tema del derecho a la manifestación. ¿Cuáles serían sus argumentos centrales a ser tomados en cuenta por el tribunal frente a esta petición del Ministerio Público? Licenciado Samayoa.
Y cerramos con el licenciado Gutiérrez. Yo el primer elemento que veo, bueno, si una discusión con un tribunal es que la pena debe ser proporcional siempre al bien jurídico afectado, y en este caso me parece que es improporcional. En el sentido de que voy a afectar un derecho fundamental como la libertad a costa de la cabeza de un monumento. Esto no tiene ningún tipo de equiparación, no resarce y no repara a ninguna sociedad ni a ningún Estado hacerlo. Y luego es que la discusión jurídica me parece que no pasa por un tema de derecho penal, tiene una connotación, bueno, si lo queremos hacer en el ámbito penal parece que pasa por las faltas, pero parece ser más un tema administrativo del municipio, de la conservación de este monumento que tiene que resarcirse mediante algún tipo de multa, algún tipo de reparación económica, pero en ningún momento equipara privarle de su libertad a un ciudadano. Bien, yo estaría en la posición de que el juzgado tome en cuenta no solamente un peritaje que pudiese estar sesgado, ¿verdad?, en el momento en que no se conoce a profundidad las cuestiones técnicas de las obras de arte, de esta y de cualquier otra, ¿verdad?, y pensar y reflexionar en la conexión que las obras de arte tienen con la sociedad a través de la historia. Porque esto no es una cosa que se pueda moldear con, digamos, con una condena como esta, sino que es una cuestión que tiene que ver con la conexión y con el análisis que la gente hace entre un símbolo de poder y su realidad. Ese símbolo de poder ayuda a que mi realidad actual sea mejor. Y si la respuesta es no, seguramente yo invitaría a la reflexión de ese juzgado a que pueda profundizar en el papel de la obra de arte en la sociedad. Bueno, yo quiero recordar un momento en donde creo que no se juzgó con tanta severidad o no se solicitó, no se actuó con tanta severidad como en esta ocasión. ¿Se recuerdan ustedes cuando se destruyó las gradas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias por una actividad de motocross de algunos allegados de la municipalidad? Quisiéramos ver también ahí, bueno, algún tipo de castigo o de accionar un poco más diligente de parte de las autoridades, pero al parecer lo que aquí se busca también es un castigo ejemplar para aquellos que están cuestionando el modelo, cuestionando el sistema y cuestionando el conjunto de ideas que han marcado cierta época. Agradezco a Osvaldo Samayoa y a Walter Gutiérrez por acompañarnos en este punto de encuentro. Muchas gracias por esta interesante entrevista. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Y bueno, gracias al equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos a Helen de Bonilla, una poderosa mujer que ha cambiado la vida de niñas y niños con sordoceguera en Guatemala. Analizamos junto a Osvaldo Samayoa y Walter Gutiérrez la solicitud del MP de que se condene a 9 años de prisión a un manifestante por decapitar una estatua. También nos acompañaron Roberto Azú y Jordán Rodas, ambos del Partido Podemos y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, cuyas candidaturas no han sido aprobadas e inscritas por el Tribunal Supremo Electoral. Un placer para Benkei y para mí compartir con ustedes este espacio de información y análisis. Así que les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes y les deseamos muy buenas noches. Así es, Marielos, gracias y un saludo a la audiencia también. Y nos vemos en otro punto de encuentro.